Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Wilmer Ledesma desde aquí, desde el laboratorio, compartiendo esta información, la ley de Ohm. ¿Cuán importante es la ley de Ohm para calcular, ¿no? Las resistencias? No tan solo queda en un simple protoboard, sino para hacer análisis de los circuitos, medir la resistencia de los actuadores, cuánto de voltaje o la corriente está consumiendo, ¿no? En todo lo que es electrónica. Estamos hablando de tarjeta, estamos hablando de los actuadores, estamos hablando de un motor, los inyectores, las electroválvulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se aplica, ¿no? Vamos entonces a ver nosotros la electrónica básica, en este caso la ley de Ohm. Por acá podemos ver, si queremos armar en un circuito, ya esto podemos nosotros comprender más a detalle de esto, ¿no? Sobre la ley de Ohm. Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm y vamos a ver también con un simulador en forma práctica. Y acá podemos ver justamente la ley de Ohm. Vamos a ver aquí. Ya. La ley de Ohm es una herramienta fundamental y la comprensión y el análisis de circuitos eléctricos, permitiendo calcular y predecir el comportamiento de la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia en diferentes componentes y sistemas electrónicos, ¿no? Es esencial tanto en el diseño como en el mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos en una amplia gama de aplicaciones que nosotros podemos ver, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, una electroválvula, una válvula, ¿no? Un solenoide, en este caso, o sea, señales trabajando a través de una señal de PWM. Queremos ver también el comportamiento del MOSFET o del IGBT, ¿no? La corriente, la carga, ¿no? Y voltaje, o sea, cuánto soporta. Y esto nos puede ayudar también a controlar a estas electroválvulas, ¿no? Justamente por acá podemos ver magnitud, nombre, voltaje, corriente, resistencia. Símbolo, recuerden que es tensión o voltaje, corriente, resistencia, unidad de medida, nombre, voltio, amperio, ohmio, voltaje, ¿no? Amperaje y ohmios, símbolo, ¿no? Justamente esto podemos ver en el multitester. Bueno, será otra práctica. La ley de Ohm. Si el voltaje se incrementa, la corriente también incrementa. ¿Qué dice? Si el voltaje se incrementa, tenemos un voltio, 2 voltios. La corriente también se incrementa. En 2 voltios, ¿cuánto tenemos? 2 amperios. En 1 voltio, ¿cuánto tenemos? 1 amperio, ¿ves? Importante, ¿verdad? Si el voltaje se mantiene igual, 2 voltios, 2 voltios, figura 1, figura 2, y la resistencia incrementa, vemos figura 1, 1 ohmio, figura 2, 2 ohmios, y el flujo de corriente disminuye. ¿Cuánto dice? 2 amperios, 2 voltios. 2 voltios, 1 amperio. ¿Pero qué pasó aquí? La resistencia. ¿Cuánto es? 2 ohmios. ¿Cuánto es la resistencia aquí? 1 ohmio, ¿ves? Entonces, por eso nos está diciendo, ¿no? Hay algo importante aquí que queremos comprender. La ley de Ohm. En todo circuito, cualquier proyecto, ¿no? Si queremos hallar el voltaje, corriente por resistencia, ¿ves? Si queremos hallar la corriente, voltaje entre resistencia. Si queremos hallar la resistencia, voltaje entre corriente, ahí está, ¿no? Y justamente nos está diciendo resistencia, ohmio, ¿ves? Voltaje, voltaje. Quiero hallar el voltaje, corriente por resistencia. Quiero hallar la corriente, voltaje entre resistencia, ¿no? Lo que tú quieras, la resistencia, el voltaje, ¿no? Resistencia, quiero hallar la resistencia, voltaje entre corriente. Muy bien, dicho sea de paso esto, vamos a ver un simulador muy práctico, en las prácticas que vamos a ver aquí a continuación.
A ver, vamos a compartir. Ya está. Justamente acá podemos ver en este simulador bien práctico, ¿no? Este circuito. Ahí está. Prendemos nuestra cámara. Acá podemos ver la circuito 1, circuito 2, ¿verdad? Podemos ver aquí, ¿no? Y acá está su trabajo. Obviamente aquí vemos cómo está circulando, ¿no? Si nosotros esto queremos calcular, ¿no? La corriente, ¿qué tendríamos que hacer? Si quiero calcular la corriente, ¿qué es entonces nuestra fórmula? Si quiero hallar la corriente, voltaje entre resistencia, ¿ves? Voltaje entre resistencia. Entonces nos está dando aquí 2.25 miliamperios. Ahí está, nos está dando, ¿ves? Si queremos sacar voltaje, ¿no? Entre resistencia, ¿ves? Nos está dando ¿cuánto? 2.25 amperios. Ya sabemos cuánto de corriente consume, ¿ves? Y el siguiente circuito, no sabemos la resistencia, ¿verdad? De este ventilador o actuador, lo que querramos, ¿no? Pero sí sabemos cuánto de corriente es. Justamente la carga, ¿ves? ¿Cuánto nos está dando? 1.5 amperios. Y si nos está dando 1.5 amperios, pero sí tenemos el voltaje y tenemos la corriente. Ahora queremos hallar la resistencia de este ventilador, ¿no? O actuador. Entonces, ¿qué hacemos si queremos hallar la resistencia? Nos está diciendo si queremos hallar la resistencia sería voltaje entre resistencia. ¿Ves? Voltaje entre resistencia. ¿Cuánto sale entonces voltaje 12 voltios entre 1.5? ¿No? Entre 1.50 nos está dando exactamente 8 ohmios. Quiere decir, su valor de esta bobina es 8 ohmios, o sea, la resistencia, ¿no? Estamos hablando de la resistencia. 8 ohmios. Y así en forma práctica, ¿ves? Que estamos visualizando en este simulador para que ustedes puedan comprender un poco más. Y este simulador es muy práctico, muy didáctico, ¿no? Para poder entender la ley de Ohm. Y así podemos hallar, conforme se ha mostrado en la fórmula, esto, la ley de Ohm. Muy bien, gracias por compartir, gracias por seguir mi canal, mi página, y estaremos con otros videos más. Espero que esto sea de mucha ayuda para muchos que están empezando a estudiar la electrónica, mecatrónica, ingeniería mecánica, eléctrica, ¿no? Donde se aplica esto. Básicamente esto es muy práctico, muy fácil, muy didáctico. Dios los bendiga a todos. Nos vemos desde el Laboratorio Electrónica Perú MT24.